Un niño rechazado encuentra un caballo atado en un cementerio, pero lo que pasó después heló la sangre de quienes se atrevieron a mirar. Nada podría haberlos preparado para lo que vendría. Suscríbete para más historias emocionantes que te dejarán sin aliento. Tomás, regresa ahora mismo, gritó Estela desde el zaguán, con la voz rasgada por la rabia y el miedo. Pero el niño ya había cruzado el portón de madera. Iba corriendo sin mirar atrás, con los ojos empañados por algo más que el polvo. La calle de tierra se abría como un desierto frente a él, y cada paso era una explosión de tierra seca bajo sus zapatos gastados. La discusión había empezado por una tontería, una taza rota, un silencio demasiado largo, una palabra maldicha. Pero para Tomás, todo lo que venía de Estela últimamente le sonaba a lo mismo. Órdenes, advertencias, control. No entendía por qué su abuela no podía dejarlo en paz. ¿Por qué no podía hablarle como lo hacían las otras madres en la escuela, si es que aún quedaba alguien que lo viera como un niño? El sol caía implacable sobre su espalda mientras se internaba por el sendero trasero del pueblo. Allí donde los adultos no se atrevían a ir, estaba el cementerio viejo, abandonado, olvidado, seco como un hueso. A Tomás le gustaba ese lugar. Nadie lo seguía ahí. A lo lejos, los cipreses parecían manos negras apuntando al cielo. No había ni viento, solo el zumbido de los bichos y el crujido de sus pasos sobre la tierra cuarteada. Al pasar entre las tumbas, pateó una lata oxidada, sin querer. Sonó como un disparo en medio del silencio. Se detuvo, cerró los ojos. Respira, Tomás, respira. Pero en lugar de encontrar calma, sintió un cosquilleo en la nuca, como si algo o alguien lo observara. Abrió los ojos y lo vio. Al fondo, entre dos lápidas caídas y una cruz torcida, había un bulto oscuro. Parecía parte del paisaje seco, pero algo en su forma no encajaba. Tomás avanzó con cautela. Un hedor agrio se mezclaba con el olor de las flores marchitas y el hierro oxidado. Cuando estuvo a pocos pasos, lo comprendió. Era un caballo, flaco, sucio, con las costillas marcadas como cuchillas. Estaba atado con una cuerda al cuello que le rozaba la piel, dejándole una herida reseca y enrojecida. Tenía la cabeza gacha, los ojos entrecerrados, como si esperara el final desde hacía días. Tomás no dijo nada, solo lo miró. El animal levantó ligeramente la cabeza y lo observó también. Un segundo apenas, pero fue suficiente. «¿Quién te dejó aquí?», susurró el niño sin esperar respuesta. Una bandada de pájaros negros se alzó de pronto de entre los árboles. El caballo apenas se movió. No relinchó, no tembló, no hizo nada. Era como él, callado, atado a un lugar donde nadie quería estar. Ignorado, el chirrido de una reja lo hizo girar. Atrás, cerca de la entrada, la figura del sepulturero, don Laureano, se recortaba contra el sol. «¡Tú!», gritó el viejo con voz áspera. «Ese lugar no es para jugar, chamaco». Tomás dio un paso atrás. El caballo también. «¿Qué hace ese caballo aquí?», preguntó el niño, levantando la voz por primera vez en días. Don Laureano lo miró fijamente. Por un momento pareció sorprendido. «Ese animal no debería estar ahí», dijo, pero no se acercó. «No te metas donde no te llaman, muchacho. Vete ya». Tomás sintió la rabia subirle desde el estómago. Apretó los puños. No dijo nada. Dio media vuelta y echó a correr, pero no hacia su casa, sino hacia la otra salida del cementerio, la que daba a los sembradíos abandonados. Su mente iba a mil. El caballo, don Laureano, su madre. Todo parecía conectar, aunque no sabía cómo. Esa noche no cenó, no habló. Se encerró en su cuarto y se sentó junto a la ventana. Desde ahí, con la luz apagada, miró las estrellas. Y por primera vez en semanas, se sintió menos solo. «Mañana volveré por ti, Sombras», murmuró, aunque aún no sabía que ese sería su nombre. Ni que ese día su vida había comenzado a cambiar para siempre. La cocina olía a café quemado y pan tostado.
Estela movía la cuchara dentro de la olla como quien arrastra un recuerdo que no quiere salir. No había rastro de Tomás desde que se había ido corriendo esa tarde. Lo conocía. Cuando algo lo hería, se escapaba. Pero aún así, esa ausencia le hacía temblar las manos. Niño terco, igualito que su madre, murmuró para sí, dejando la cuchara sobre la mesa. Se sentó en la silla de madera, la misma de siempre, y miró hacia la ventana. Afuera el polvo del camino flotaba como humo. Un coche viejo pasó despacio y el sonido del motor se fue perdiendo en la distancia. Esa calma del pueblo a veces le resultaba insoportable, como si las paredes guardaran secretos que nadie se atrevía a nombrar. En la pared frente a ella colgaba un calendario amarillento con la foto de la Virgen de Luján. Abajo, metida entre dos clavos, una foto arrugada de su hija, Lucía. La joven miraba a la cámara con los ojos brillantes, montando un caballo oscuro. Esa imagen era la que Estela más amaba y más temía. Cada vez que la veía, sentía un pinchazo en el pecho. Se levantó y, casi sin pensarlo, tomó la foto en sus manos. Pasó el dedo por el rostro de Lucía. «Te llevaste mi paz, hija, y ahora me dejas con este niño sin respuestas», susurró, pero la voz se le quebró. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era don Laureano. Se asomó sin pedir permiso con su gorra en la mano y esa cara que siempre parecía traer malas noticias. «Doña Estela», saludó bajando la mirada. «Vi al chamaco en el cementerio. Anda merodeando donde no debe». Estela apretó los labios. «¿Qué hacía ahí?», preguntó sin moverse. «Pues lo vi cerca del caballo. Ese animal no es cualquier animal». Laureano hizo una pausa y bajó la voz. «Tiene historia, usted sabe». Estela se quedó inmóvil. Un cosquilleo frío le recorrió la espalda. «No empiece con sus cuentos, Laureano. Mejor dígame si Tomás está bien». El hombre asintió, pero antes de irse dejó caer las palabras como piedras. «A veces los muertos jalan más que los vivos. Cuide al niño, Estela, y cuide ese caballo». Se fue, dejando la puerta abierta. El viento caliente del atardecer entró y agitó la cortina como un susurro. Estela se quedó allí, clavada en el suelo, sintiendo cómo los recuerdos que había guardado tantos años empezaban a salir. Fue a la habitación de Tomás. Todo estaba igual que siempre. La cama desordenada, los cuadernos abiertos, el olor a jabón barato y tierra. Sobre la mesa había un dibujo. Un caballo flaco y un niño de pie junto a él. Estela lo tomó con cuidado. La línea del lápiz era torpe, pero el gesto era claro. Tomás ya no era solo un niño mirando un animal. Era un niño que había encontrado un espejo. Se sentó en la cama, con el dibujo en las manos. Cerró los ojos y el recuerdo la golpeó sin aviso. Lucía, su hija, saliendo de la casa hace 11 años, con el mismo gesto terco de Tomás y las mismas ganas de huir. Y el caballo. Ese mismo caballo, atado a la carreta mientras ella se iba. Estela abrió los ojos, respirando hondo. Sabía que no podía seguir escondiendo esa historia, pero decirla significaba abrir heridas que nunca habían cicatrizado. Un portazo la sacó del trance. Tomás entró corriendo, sudado, con la cara enrojecida. La miró sin decir nada, como si no supiera si abrazarla o gritarle. «Abuela», dijo al fin, con un hilo de voz. «Ese caballo no está bien». Estela dejó el dibujo sobre la cama. «Y tú tampoco, mijo», respondió ella, suavemente, pero con un tono que escondía más miedo que regaño. «Ven, siéntate, tenemos que hablar». Tomás obedeció, aunque sus ojos seguían ardiendo. Se sentó frente a ella, esperando una respuesta que no llegaba. En ese momento, Estela entendió que ya no podía seguir callando. Pero antes de hablar, escuchó a lo lejos el relincho del caballo. Era un sonido grave, largo, como un lamento que cruzaba el aire seco hasta su casa. Estela se levantó, fue a cerrar la ventana y por primera vez en años sintió que su pasado estaba tocando la puerta. La puerta se cerró de golpe detrás de él.
Estela apenas alcanzó a gritar su nombre antes de que Tomás desapareciera entre la polvareda de la calle. Iba con los ojos llenos de rabia, los puños apretados y la cabeza baja, como si el mundo entero le pesara encima. La discusión había explotado por un simple «no puedes ir solo al cementerio», pero lo que ardía dentro de él no era el permiso negado, era la sensación de que nadie le decía la verdad. Corrió sin detenerse, cruzando la cancha vacía, pasando la escuela cerrada, hasta llegar al portón oxidado que daba al cementerio viejo. Estaba abierto, como si lo esperara. Ahí dentro, el silencio era distinto. No era el silencio aburrido de la casa, ni el tenso de las discusiones. Era un silencio denso, como si el aire mismo guardara secretos. Las lápidas, viejas y desgastadas, se alzaban entre el pasto seco y las ramas retorcidas de los árboles muertos. Tomás caminó despacio, con la respiración agitada. Cada paso crujía bajo sus pies. Se detuvo frente a una tumba sin nombre. Dejó caer la mochila y se sentó sobre una piedra. Ahí, al fin, respiró hondo. No quería llorar, pero una lágrima se le escapó. Se la limpió rápido, molesto consigo mismo. Entonces lo escuchó. Un resoplido, lento, como un suspiro largo y cansado. Se levantó de golpe con el corazón acelerado, miró hacia todos lados y entre dos cipreses lo volvió a ver. El caballo, ahí estaba, amarrado a una cruz de hierro, con la soga tan tensa que le cortaba el cuello. Tenía las patas sucias, el lomo herido y los ojos apagados. No parecía un animal salvaje, parecía un recuerdo olvidado, hecho carne. Tomás se acercó con cuidado, sin hacer ruido. El caballo ni se movió. «Hola», susurró. «¿Te duele?» El animal parpadeó lentamente. Una mosca zumbaba cerca de su oreja. Tomás estiró la mano, dudando. Quería tocarlo, pero algo lo detenía. No era miedo. Era esa sensación extraña de estar frente a algo que no debería estar ahí. Miró alrededor. No había nadie. «¿Quién te trajo aquí?», preguntó. El caballo bajó la cabeza. Una de sus patas tembló apenas. Tomás se agachó, abrió su mochila y sacó una rebanada de pan que había guardado por si le daba hambre. Lo partió en dos y se lo ofreció, con la palma extendida. El caballo tardó en reaccionar, pero finalmente dio un paso, luego otro, y con un movimiento torpe, aceptó el pan. «Eso es... tranquilo», dijo el niño, con una media sonrisa. Por un momento, el mundo se detuvo. Solo estaban ellos dos, un niño sin respuestas y un caballo sin dueño. Pero el silencio se quebró de golpe. «Ya te dije que no vengas aquí», gritó una voz desde atrás. Tomás giró en seco. Don Laureano lo miraba desde la reja con el rostro tenso. «Ese animal no es tuyo y este lugar no es para jugar». Tomás no respondió. Dio un paso adelante, interponiéndose entre el caballo y el viejo. «Está herido, no lo puedo dejar así». Laureano lo miró fijo. Su expresión cambió apenas un segundo, como si dudara. «Ese caballo no es lo que crees. No te metas donde no entiendes, muchacho». Se dio la vuelta y se fue. Tomás volvió la mirada al animal. «No importa lo que digan, yo sí voy a cuidarte». El caballo lo miró por un segundo, y en ese cruce de miradas, sin palabras, se selló algo. Una promesa muda, un vínculo que nadie más podría entender. Y que sin saberlo, empezaría a despertar historias enterradas hacía mucho tiempo. Desde aquel día, Tomás volvió al cementerio cada tarde. Escondía un poco de pan, una manzana, lo que hubiera en casa. A veces, robaba sobras de la cocina antes de que Estela se diera cuenta. No era fácil engañarla, pero se las ingeniaba con excusas que ya tenía practicadas, que iba a la casa de un amigo, que tenía tarea grupal, que se quedaba en la biblioteca. La verdad estaba enterrada entre tumbas y cipreses secos. Cada vez que cruzaba el portón del cementerio viejo, sentía que entraba a otro mundo. Uno donde no era el niño abandonado, ni el problema de Estela. Allí, entre tierra cuarteada y lápidas torcidas, él tenía un propósito:
cuidar a Sombras, así lo había nombrado, no porque fuera oscuro, sino porque había algo en él que parecía hecho de sombra, callado, herido, pero fuerte. El caballo ya no lo miraba con miedo, lo reconocía, caminaba hacia él en cuanto lo escuchaba llegar y comía de su mano con lentitud, como si cada bocado le costara trabajo. Tomás le hablaba de todo, de la escuela, de los otros niños, de su mamá. «No me acuerdo de su voz», le decía una tarde mientras le acariciaba el lomo. «Estela nunca quiere hablar de ella, y yo ya ni sé si se fue porque quiso o porque no la dejaron volver». El caballo movía las orejas, atento. Tomás se agachó y se sentó sobre una piedra, junto a una tumba sin nombre. Jugaba con una ramita mientras hablaba. «¿Tú la conociste?», preguntó de repente, medio en broma, medio en serio. Luego soltó una risa nerviosa. «Qué tonto. ¿Cómo vas a conocerla?». Pero algo en su interior se revolvió. Esa noche, mientras buscaba un lápiz en el cajón del mueble del pasillo, algo se le cayó al suelo. Era una cajita de lata, antigua, con bordes oxidados. La abrió con curiosidad. Adentro había fotos viejas, cartas y un pañuelo bordado con las iniciales LE. Lucía Estela. Su corazón se aceleró. Sacó una de las fotos. Ahí estaba su madre, de adolescente, sonriente, montada en un caballo oscuro. El mismo lomo, la misma mancha blanca en la frente. Era Sombras. Tomás sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era posible. ¿Cuántos años tendría ese caballo? ¿Por qué estaba atado en el cementerio? ¿Por qué nadie hablaba de él? Guardó todo como pudo y volvió a su cuarto, tratando de ordenar lo que acababa de descubrir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, no pudo aguantar más. «Abuela, ¿cómo se llamaba el caballo de mi mamá?». Estela lo miró sin levantar la cabeza del mate. «¿Por qué preguntas eso?». «Nada, soñé con ella», mintió. Estela tardó en responder. Luego dijo sin emoción: «Se llamaba Viento». Tomás asintió, pero por dentro algo no encajaba. No tenía sentido. Lo que él vio en la foto y lo que había en el cementerio era el mismo animal. Ese día no fue a la escuela. Esperó que Estela saliera a hacer las compras y se fue directo al cementerio. Llevaba pan, una botella de agua y la foto doblada en el bolsillo. Cuando llegó, encontró a Sombras acostado con la cabeza en el suelo. Por un segundo pensó que estaba muerto. «¡Ey, no! ¡Despierta!». Corrió hacia él, agachándose. El caballo movió apenas una oreja y soltó un suspiro largo. Tomás se quedó a su lado, acariciándolo. Luego sacó la foto, se la mostró. «Eres tú, ¿verdad?». El viento sopló fuerte, levantando polvo. Y aunque nadie respondió, en el fondo de su pecho, Tomás sintió una certeza nueva. Ese caballo no solo era parte del pasado de su madre, era la llave a una historia que aún nadie le había contado. Tomás llegó más temprano que nunca esa tarde. No quiso esperar a que el sol bajara. Apenas salió de la escuela, corrió directo al cementerio con la mochila rebotando en la espalda y un puñado de zanahorias escondidas bajo los libros. Al empujar el portón de hierro, ya sabía lo que iba a hacer. Tenía decidido que ese caballo no podía seguir siendo el animal del cementerio. Necesitaba un nombre, algo que le diera sentido, algo que lo hiciera suyo, aunque fuera solo un poco. Cuando lo vio, echado junto a una tumba cubierta de maleza, sintió alivio. Estaba vivo, respiraba lento, como si el calor lo estuviera aplastando, pero al menos levantó la cabeza cuando lo escuchó acercarse. «¡Hey, ya vine!», le dijo Tomás, agachándose a su lado. «Te traje algo mejor que pan duro hoy». El caballo olfateó la zanahoria que le ofrecía y la aceptó con lentitud. No había apuro, como si entendiera que el momento era más importante que la comida. Tomás lo miró un buen rato sin decir nada. Luego se sentó sobre la tierra, con la espalda apoyada en una lápida inclinada. «¿Sabes? Pensé en muchos nombres», empezó mientras sacaba otra zanahoria, «pero ninguno te quedaba.
Hasta que hoy, en clase, la maestra habló de las sombras. Dijo que son partes de uno que no siempre se ven. El caballo masticaba, tranquilo. Y pensé, tú eres eso, una sombra que nadie quiere mirar, pero aquí estás, no te fuiste. Se levantó despacio y acarició el cuello del animal con suavidad. Te voy a llamar Sombras. Fue como si el nombre se asentara en el aire, como si encajara justo donde tenía que estar. El caballo no hizo ningún sonido, pero algo en su mirada pareció cambiar. Desde ese día, Tomás comenzó a hablarle como si lo entendiera, y quizá lo hacía, porque Sombras lo escuchaba en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. Solo lo miraba, y eso, para Tomás, ya era suficiente. Hoy nos hablaron del Día de las Madres, le dijo otra tarde, mientras le limpiaba una herida con una botellita de agua y un trapo viejo. Todos tenían algo que contar. Yo no. El caballo cerró los ojos un instante, como si pudiera sentir esa tristeza. No sé si ella me quiso, si pensaba en mí, pero cada vez que te veo, siento que estás lleno de cosas que nadie me dijo. Tomás se levantó y fue hacia un rincón del cementerio, donde había empezado a juntar ramas secas y piedras para hacerle un pequeño refugio. Sabía que no duraría mucho, pero al menos lo protegería del viento de la noche. Mientras colocaba una rama, algo sobresalió del suelo. Era una caja de madera, vieja, podrida por la humedad. La desenterró con las manos, curioso. Al abrirla encontró papeles mojados, una herradura oxidada y una medalla. La limpió con la camiseta. Tenía una inscripción: Lucía, 1994. Se le heló la sangre. Era de su madre. Corrió hacia Sombras con la medalla en la mano. Era tuya. ¿Ella te la puso? El caballo no respondió claro, pero dio un paso hacia él y con la frente tocó su hombro, suave. Tomás sintió que algo invisible se quebraba dentro. No era dolor, era otra cosa, como si por fin un pedazo del rompecabezas comenzara a encajar. Esa noche, mientras regresaba a casa bajo el cielo anaranjado, entendió que Sombras no era solo un animal perdido, era el único que guardaba la verdad. Y él, aunque no lo supiera aún, estaba dispuesto a desenterrarla toda. Don Laureano encendió su cigarro con las manos temblorosas. Estaba recargado en la pared del mausoleo más antiguo del cementerio, ese que nadie visitaba desde hacía décadas. Desde ahí tenía vista directa al rincón donde Tomás pasaba cada tarde. No hacía falta estar cerca para saber lo que estaba pasando. Ese niño no venía solo a pasear entre las tumbas, venía a ver al caballo, y no cualquier caballo. Laureano lo observó con el ceño fruncido. Sombras, si es que así lo llamaba ahora, ya no parecía el mismo animal flaco y resignado que apareció atado, casi muerto. Algo en él se estaba reanimando, como si la presencia del niño lo estuviera devolviendo a la vida. El viejo dio una calada profunda y escupió a un costado. Se rascó la nuca. «No puede ser», murmuró. Ese caballo le sonaba demasiado. Había visto muchos animales a lo largo de su vida, pero ese, con esa mancha en la frente, ese trote lento, esa mirada que parecía guardar secretos, era igualito a Viento, el caballo de Lucía, la hija de Estela, la que un día se fue sin despedirse, la que había aparecido llorando en su portón una madrugada pidiéndole ayuda, y a la que él apretó los dientes. Ese no era un recuerdo que quisiera revivir. Al día siguiente esperó a que Tomás llegara. Lo vio aparecer con su mochila colgando y el mismo paso decidido de siempre. Se sentó a su lado, le habló al oído, le dio de comer. Laureano no aguantó más. Caminó hacia ellos. Sus botas golpeaban la tierra con fuerza. El niño lo escuchó y se giró sorprendido. «¿Qué hace aquí, don?», preguntó Tomás, poniéndose de pie rápido. «La pregunta es, ¿qué haces tú, chamaco?», respondió el viejo con la voz áspera como papel lija. «¿No te enseñaron a respetar a los muertos?». «Él no está muerto», dijo Tomás, señalando al caballo. «Está vivo, y solo.
Laureano lo miró fijo y por un instante su rostro se suavizó. Pero fue solo un segundo. Ese animal no debería estar aquí. ¿Por qué no? ¿Lo conoce?, preguntó Tomás, dando un paso al frente. Tenía la medalla en el bolsillo, pero aún no se atrevía a mostrarla. «No me hagas hablar de cosas que no te incumben», gruñó el sepulturero. Luego miró al caballo. «Si supieras de dónde viene, no estarías aquí parado». Tomás frunció el ceño. «¿Viene de mi mamá?». Laureano abrió los ojos, como si no esperara esa pregunta. «¿Quién te dijo eso?». «Nadie. Yo lo vi. En una foto, ella lo montaba y encontré esto». Sacó la medalla con manos temblorosas. Laureano la tomó, la observó y palideció. El silencio entre ambos se hizo espeso. «¿Por qué nadie me habla de ella? ¿Por qué la gente se calla cuando pregunto?», insistió el niño con la voz quebrada. Laureano se la devolvió. Bajó la mirada. «Porque hay cosas, muchacho, cosas que es mejor dejar donde están». Y se fue, sin mirar atrás. Tomás se quedó quieto. El viento sopló entre los árboles secos, haciendo crujir las ramas, como si el cementerio murmurara. Miró a Sombras, que no se había movido. Le acarició la frente. «No voy a dejar esto así. No puedo». Y en ese instante supo que su madre no estaba tan lejos como todos querían hacerle creer. El pasado no estaba muerto, solo estaba esperando que alguien se atreviera a desenterrarlo. Dicen que lo vieron otra vez. El caballo negro de Lucía. La voz salió bajito, como si mencionar su nombre pudiera despertar a los muertos. Estela, que estaba en la panadería esperando su turno, sintió cómo se le apretaba el pecho. Fingió no haber escuchado, pero no pudo evitar girar la cabeza. «Sí, Marta lo dijo clarito», continuó otra señora, de esas que sabían más de lo que debían. «Su nieto jura que vio a un niño llevándole pan justo al lado de la cruz grande del cementerio viejo». Estela bajó la mirada. El corazón le empezó a latir fuerte. Apretó el monedero con fuerza. «Yo pensé que ese animal ya se había muerto hace años», dijo otra cruzando los brazos. «Pero si es el mismo, entonces algo no está bien». Un silencio incómodo llenó el local. Cuando llegó su turno, Estela pidió el pan casi sin voz. Pagó y salió rápido, como si el aire se hubiera puesto más pesado de pronto. Caminó con paso firme, pero por dentro estaba temblando. El sol de media mañana apenas le tocaba la cara. Iba pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaban esos rumores? ¿Y si Tomás? Apretó el paso. Al llegar a casa, empujó la puerta con fuerza. El golpe hizo que Tomás, que estaba en el patio limpiando sus zapatos llenos de tierra, se pusiera de pie de inmediato. «¿Dónde estabas ayer por la tarde?», preguntó Estela sin rodeos. Tomás la miró tenso, dudó un segundo, pero luego bajó la vista. «Con Julián, estábamos haciendo tarea». Estela lo observó en silencio. Su respiración era pausada, pero sus ojos estaban llenos de cosas que no decía. «No me mientas, Tomás». Él tragó saliva. «¿Por qué no me hablas de mamá?», soltó, como un disparo. Estela se quedó helada. Por un segundo pareció que todo el aire se había escapado de la habitación. «Eso no tiene nada que ver». «Claro que tiene que ver», gritó él. «Tú sabes algo del caballo, ese que dicen que volvió. ¿Era de ella, verdad?». El silencio fue una respuesta más ruidosa que cualquier palabra. Estela se sentó lentamente en la silla del comedor. Apoyó las manos en la mesa como si necesitara sostenerse. «Ese animal se fue con Lucía», dijo finalmente sin mirarlo. «Era su compañero, su única alegría». «Entonces es él», susurró Tomás, como si lo confirmara para sí mismo. «¿Tú lo has visto?». Él no respondió. Solo la miró con una mezcla de miedo, rabia y necesidad. Estela cerró los ojos. No quería abrir esa puerta. No otra vez. «No quiero que vuelvas a ese lugar, ¿me oíste?», dijo firme, aunque la voz le temblaba al final. «No puedes prohibirme buscarla», contestó Tomás, saliendo al patio sin esperar respuesta. Estela se quedó sola, con el pan aún en la bolsa y la mente revuelta.
Afuera el viento soplaba suave, pero dentro de ella una tormenta del pasado se estaba levantando, y esta vez no podía ignorarla. Porque los rumores no eran solo chismes de pueblo, eran campanadas de algo que se venía, algo que, lo supiera o no, estaba por cambiarlo todo. La casa estaba en silencio. Estela había salido al mercado y Tomás, con el corazón acelerado y las manos sudadas, aprovechó la oportunidad. Subió al altillo donde su abuela guardaba las cosas que no quería ver todos los días, pero que no se atrevía a tirar. Era un espacio polvoriento, lleno de cajas, telas viejas y muebles cubiertos con sábanas. El aire olía a madera seca y humedad. Tomás buscaba algo, aunque no sabía exactamente qué. Lo guiaba una corazonada, o tal vez un impulso que no podía ignorar. Revisó un par de baúles con mantas, una caja con adornos de Navidad y otra con platos que ya nadie usaba. Nada. Pero en el fondo, detrás de un armario pequeño con la puerta desencajada, encontró una caja metálica, oxidada en las esquinas, con una etiqueta apenas visible. L.E. Lucía Estela. La abrió con cuidado. Adentro, envueltas en un pañuelo floreado, había decenas de fotos en blanco y negro, algunas a color, otras apenas visibles por el paso del tiempo. También encontró cartas con tinta corrida y recortes de revistas. Cada cosa que sacaba era como abrir una herida que no cicatrizaba, hasta que dio con una imagen que lo dejó helado. Era una foto a color, algo deslavada, pero clara. Su madre, joven, sonriente, montando un caballo oscuro con una mancha blanca en la frente. Llevaba el cabello suelto y una blusa celeste, y en sus ojos había una alegría tan pura que Tomás sintió una punzada de tristeza solo con verla. Miró al animal, el mismo cuerpo largo, las orejas atentas, los ojos tranquilos. Eran sombras. No había duda. Tomás apretó la foto contra el pecho, como si fuera un pedazo de su historia que por fin podía tocar. «Tú sí la conociste», susurró, cerrando los ojos. El crujido de la puerta principal lo hizo reaccionar de golpe. Guardó la foto rápido en el bolsillo y cerró la caja a toda prisa. Bajó del altillo justo cuando Estela entraba cargando una bolsa de naranjas. «¿Dónde estabas?», preguntó ella, dejando las cosas en la mesa. «Arriba, buscando un cuaderno viejo», respondió Tomás, fingiendo normalidad. Estela lo miró, pero no dijo nada. Lo conocía demasiado bien. Esa noche, en su cuarto, Tomás sacó la foto y la miró durante largo rato. Había algo más en esa imagen, algo que no había notado al principio. Detrás de Lucía, al fondo, se veía una casita de madera y justo al costado un cartel medio borrado que decía Rancho San Gabriel. Nunca había escuchado ese nombre, pero ahora tenía una pista, una nueva dirección, un lugar del pasado que tal vez aún existía. A la mañana siguiente, cuando Estela salió al patio, encontró el cuarto de Tomás vacío. Sobre la cama, una nota escrita con letra apurada: «No me voy lejos, voy a encontrar la verdad». Y debajo, pegada con cinta, la foto de Lucía sobre el caballo. Estela se quedó helada, se sentó en el borde de la cama y se llevó las manos a la cara. Sabía que este momento iba a llegar. Lo había temido durante años. Lo que nunca imaginó es que el primer paso hacia la verdad lo daría su nieto, solo, y con el corazón lleno de preguntas que ella ya no podía seguir esquivando. Tomás caminaba con paso firme por el sendero que bordeaba el cementerio. Llevaba la foto en la mochila, la misma que había dejado sobre su cama horas antes, y la mente dando vueltas con 1000 preguntas. El nombre Rancho San Gabriel no se le salía de la cabeza. Quería mostrárselo a sombras, como si él pudiera ayudarle a entender. Cuando empujó la reja del cementerio, el sol ya se empezaba a esconder. Las sombras se alargaban y el aire olía a pasto seco y tierra vieja. Apenas dio unos pasos, lo sintió. Una presencia detrás, pesada, tensa. «Muchacho», tronó la voz de don Laureano como un relámpago seco. Tomás se dio vuelta.
El sepulturero estaba ahí, con la cara sombría, los ojos entornados y una pala apoyada en el hombro. Tenía tierra en las botas y el gesto de quien venía cargando más de un muerto encima. Te dije que no volvieras, este no es lugar para ti. No vine a molestar a nadie, solo quiero verlo, respondió Tomás, con el corazón acelerado, pero la voz firme. Ese caballo no es tuyo, ni mío, ni de nadie ya. Déjalo en paz. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no quieren que sepa? Laureano frunció el ceño. Dio un paso hacia él. Hay cosas que es mejor no revolver, cosas que se enterraron por algo. Tomás metió la mano en la mochila y sacó la foto. ¿Esto también querían enterrarlo? Laureano la miró y por un instante perdió el color. Era como si la imagen lo hubiera golpeado en el pecho. Yo sé que era de mi mamá, y también sé que usted sabe más de lo que dice. ¿Por qué lo esconden? El viejo bajó la pala lentamente, respirando hondo. Tu madre era una buena muchacha, demasiado buena para este pueblo. ¿Qué pasó con ella? Se fue, como hacen los que se cansan de esperar que las cosas cambien. ¿Se fue o la hicieron irse? Esa pregunta cayó como una piedra. Laureano apartó la mirada. Su mano temblaba apenas. Yo solo soy un viejo que cuida muertos, Tomás. No, usted fue el último que la vio. Alguien me lo dijo. Usted la vio llorando. Usted vio cómo se fue. Y ahora aparece este caballo, igualito al de ella, como si nunca se hubiera ido. ¿Qué es lo que pasó en realidad? El silencio fue largo. El viento levantó una hoja seca y la arrastró entre las tumbas. Laureano parecía luchar consigo mismo. Ese animal no debió volver, no después de lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió?, insistió Tomás, dando un paso al frente. Laureano lo miró de nuevo, pero esta vez había otra cosa en sus ojos. Miedo, culpa. Tu mamá quiso volver, soltó, bajito. Vino una noche. Yo la vi, pero ya era tarde. Había demasiada gente dispuesta a callarla, a borrarla. Tomás sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿Usted la dejó ir? Yo no pude detener lo que ya estaba hecho, respondió el viejo, casi en un susurro. El niño se quedó en silencio. Sentía la garganta cerrada, como si algo lo ahogara desde adentro. Si ella quiso volver, ¿por qué nadie la ayudó? Porque a veces el miedo pesa más que la verdad. Tomás guardó la foto y sin decir nada más, caminó hacia donde lo esperaba Sombras. El caballo alzó la cabeza al verlo, como si supiera que algo importante acababa de pasar. Y sí, acababa de romperse el silencio, pero el ruido recién estaba empezando. Estela estaba barriendo la sala cuando sintió algo duro bajo el sofá. Se agachó, refunfuñando por los dolores en las rodillas, y metió la mano sin mirar. Sacó una libreta escolar y entre las hojas arrugadas cayó una foto al suelo. Se quedó quieta. No necesitó acercarla mucho a la cara. Esa imagen estaba grabada en su memoria desde hacía más de 20 años. Lucía, su hija, montando a viento, sonriente como nunca más la volvería a ver. Llevaba una blusa celeste y el cabello suelto. La foto estaba un poco rota en una esquina, pero la expresión de ella seguía igual, libre, luminosa, imposible de olvidar. Estela se sentó en la orilla del sofá con la espalda encorvada, mirando la foto como si le hubieran abierto la caja del pasado sin permiso. ¿Dónde la encontraste, Tomás?, murmuró, acariciando el borde del papel con los dedos ásperos. La casa estaba vacía. Tomás aún no regresaba. Afuera, los grillos ya empezaban a cantar. El aire olía a tierra caliente y hojas quemadas. Estela se levantó despacio. Fue a la habitación del niño y empezó a revisar. No con furia, sino con una mezcla de desesperación y miedo. Abrió cajones, levantó cuadernos, revisó su mochila. Allí, en el fondo, junto a unas galletas medio aplastadas, encontró más fotos, viejas. De Lucía, de ella misma cuando aún reía sin pensar, y una carta a medio escribir, con letra de Tomás. La leyó con los labios apretados. No decía mucho, pero era claro. El niño estaba buscando respuestas. Y ella
Lo sabía desde hacía días, solo que había elegido mirar a otro lado. Volvió a la sala. Se sentó con la foto en la mano y los ojos llenos de agua que no quería soltar. El reloj de pared marcaba las 7:30. El sol ya se había escondido. Recordó la última vez que Lucía cruzó esa puerta. Llevaba una maleta pequeña, una mochila al hombro y los ojos llenos de algo que Estela no entendió hasta mucho después. No era rebeldía, era decisión. Dolor también, pero sobre todo, decisión. «No me pidas que me quede, mamá, ya no puedo», le había dicho esa noche, y se fue. A los días llegó una carta, luego nada. El silencio se volvió costumbre, como el mate frío o las camisas sin planchar. Pero ahora, ese silencio se estaba rompiendo, y era su nieto quien lo estaba haciendo, sin miedo, sin permiso. Estela se levantó, fue a la cocina y puso agua a calentar. Tenía el gesto tenso, pero el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que no podía seguir callando. Tarde o temprano Tomás le iba a exigir la verdad, pero hoy no tenía valor. Cuando Tomás llegó cansado, con las manos sucias y los tenis llenos de polvo, ella lo esperó en la cocina con un mate ya servido. «¿Anduviste por ahí otra vez?», preguntó sin mirarlo. Tomás dudó. «Fui a caminar, solo eso». Estela no lo presionó. Le pasó el mate. Él lo aceptó, sorprendido por la calma. «Si encuentras algo que no entiendes», dijo ella con la mirada clavada en la ventana, «primero respira y luego pregunta, pero no a cualquiera». Tomás no supo qué decir, solo asintió, y en ese gesto mudo, los dos entendieron que algo estaba a punto de cambiar. Muy pronto, ¿cómo desaparece un caballo atado en un cementerio donde nadie entra desde hace años? Esa fue la pregunta que martilló la cabeza de Tomás mientras corría entre la lluvia, con el corazón desbocado y los pies chapoteando en el lodo. Todo había empezado con un trueno seco que hizo temblar las ventanas de la escuela. Las nubes llegaron sin aviso, grises como acero, y en menos de una hora el cielo se vino abajo. Pero Tomás no esperó. Apenas sonó el timbre, salió corriendo. Sabía que Sombras no tenía refugio, que estaba ahí afuera, solo, entre tumbas y árboles muertos. Tenía que llegar. Cuando llegó al cementerio, empapado de pies a cabeza, empujó la reja con fuerza y se detuvo en seco. La cuerda colgaba, rota, moviéndose con el viento. No había ni rastro del caballo. «¡Sombras!», gritó con la voz hecha trizas por el agua y la angustia. Caminó entre las tumbas con las piernas temblando. El viento rugía entre los cipreses, arrastrando hojas, tierra, flores secas. Las ramas golpeaban como látigos. Cada relámpago iluminaba por un segundo el paisaje desolado. «¿Dónde estás?», volvió a gritar. Nada, solo el silbido del viento. Tomás se agachó. En el barro, entre charcos, alcanzó a ver algo. Huellas. Las patas del caballo, hundidas en la tierra blanda. Eran frescas, iban hacia el lado opuesto, rumbo al terreno trasero del cementerio, donde el alambrado estaba caído desde hacía años. «No se fue solo», murmuró, y sin pensarlo dos veces, corrió tras las huellas, tropezando, resbalando, con los pantalones llenos de barro. Algo se le clavó en el pie, pero no se detuvo. A mitad del recorrido, una rama gruesa le cayó cerca. Se cubrió con los brazos y al agacharse vio algo que le erizó la piel. El tronco de un árbol viejo tenía una marca, una cruz grabada a cuchillo, como una señal. Abajo, clavos oxidados colgaban de una cuerda vieja. Se quedó mirándola unos segundos, paralizado. ¿Qué era ese lugar? ¿Qué tenía que ver con Sombras o con su madre? De pronto, un relincho, lejano, ahogado. «¡Sombras!», gritó con la voz rota por la mezcla de miedo y esperanza. Corrió hacia el sonido, cruzando el monte bajo que separaba el cementerio del terreno abandonado que alguna vez fue parte del rancho San Gabriel. La tormenta se intensificaba, como si el cielo no quisiera que llegara, pero llegó, y lo que vio lo dejó helado. Sombras estaba allí,
atado otra vez, pero esta vez no a una cruz, sino a un poste viejo, al lado de un galpón de madera medio derrumbado. Parecía herido, tenía sangre en una pata y los ojos desorbitados. Tomás se acercó, pero una figura emergió de la oscuridad del galpón. «¿Tú otra vez?» Era don Laureano, empapado con la ropa pegada al cuerpo y una linterna en la mano. Tomás se detuvo en seco. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le salía por la garganta. «¿Qué está haciendo con él?», preguntó, con la voz firme a pesar del miedo. «No deberías estar aquí», dijo el viejo, secándose la cara. «Este lugar no es para ti». «¿Lo trajo usted? ¿Por qué lo sacó de ahí? Está herido». Laureano bajó la mirada. Por un momento pareció vencido. Luego dijo algo que Tomás no estaba preparado para oír. «No fue a ti a quien vino a buscar». «¿Qué? Ese caballo no regresó por ti, Tomás, regresó por ella». «¿Por mi mamá?» «Sí», asintió, con un tono seco. «Ella quiso volver, pero no la dejaron. Y ahora, después de tanto tiempo, el pasado vino a cobrar lo que se le debe». Tomás sintió que todo el cuerpo se le helaba. Sombras soltó un quejido como si también lo sintiera, y entonces Laureano dio un paso hacia él. «Tienes que irte antes de que esto se ponga peor». «No me voy sin él». «No entiendes, muchacho. Este animal es la única prueba que queda, y hay gente que no quiere que la verdad salga». Tomás dio un paso atrás, con la mano en el bolsillo. Sentía la medalla, la que había encontrado junto a la foto. La apretó con fuerza. «Entonces tendrán que pasar sobre mí». La tormenta rugió más fuerte, y en ese momento el niño y el viejo se miraron como dos soldados en trincheras opuestas. La guerra acababa de empezar. Cuando Tomás escuchó a Laureano mencionar ella, supo a dónde debía ir. Solo había un lugar al que nadie se acercaba después del anochecer. Un lugar que el pueblo mencionaba en susurros, el galpón de los González. «¿Dónde lo tienen?», preguntó Tomás, enfrentando al viejo bajo la lluvia. Laureano no respondió, solo lo miró, con esa mezcla de culpa y advertencia en la cara. Tomás no esperó. Corrió por el campo mojado, cruzando alambrados caídos, esquivando ramas y charcos, hasta que vio la silueta del galpón entre la neblina. Estaba medio derrumbado, con las tejas vencidas y la madera carcomida. Las leyendas del pueblo decían que ahí ocurrió lo de los González, una tragedia que nadie quería contar, pero todos recordaban. «Sombras», susurró Tomás, al escuchar un relincho apagado que venía desde atrás del galpón. Tomás rodeó la estructura con cautela. La tormenta ya se había calmado, pero el suelo seguía blando. Detrás del galpón encontró al caballo. Sombras estaba atado con una cuerda gruesa, tirado de lado, cubierto de lodo y sangre seca. Una de sus patas estaba atrapada entre dos vigas caídas. «¡No, no, no!». Tomás se arrodilló junto a él. «Tranquilo, ya voy. No te voy a dejar». El caballo lo reconoció, abrió los ojos y resopló, como si su respiración volviera a cobrar fuerza al sentirlo cerca. «Te voy a sacar de aquí, te lo juro». Intentó levantar una de las vigas, pero era demasiado pesada. Buscó una palanca entre los escombros, un fierro oxidado que sirviera. El esfuerzo era inútil, pero no se detuvo. Cada segundo que pasaba, sentía que Sombras se iba apagando más. Un chirrido de madera lo hizo voltear. Laureano estaba de pie, detrás de él. «¿Por qué está aquí?», preguntó Tomás con rabia. «Dígame la verdad». Laureano lo miró sin moverse. «Porque ahí fue donde empezó todo». «¿Qué?». «Tu mamá quiso volver. Lo hizo. Vino hasta aquí, creyendo que podía recuperar su vida. Pero ese día fue el último que alguien la vio con vida». Tomás sintió como si le arrancaran el aire de golpe. Aquí. Este galpón era del padre de los González. Tu madre venía a verlo en secreto. No sabíamos por qué, hasta que un día desapareció. Tomás lo miraba, atónito, sin poder creer lo que oía. ¿Y nadie hizo nada? Laureano bajó la cabeza. Muchos sabían, pocos hablaron. El caballo volvió, Tomás.
porque lo que pasó aquí no terminó. Tomás no pensó más. Con una furia que no sabía que tenía, metió el fierro entre las vigas y empujó con todas sus fuerzas. «¡Ayúdeme!», gritó. Laureano dudó, pero luego dio un paso. Se arrodilló al otro lado y entre los dos lograron mover la viga lo suficiente para liberar la pata del caballo. Sombras gimió de dolor, pero al fin pudo rodar y ponerse de pie. «Vamos, amigo, no te me vayas ahora». El caballo temblaba, pero estaba vivo. Apoyó su cabeza en el hombro del niño, como si le agradeciera en silencio. Tomás acarició el lomo herido del animal. Luego miró al viejo. «Usted sabía todo esto desde el principio», y se quedó callado. «Me arrepiento todos los días, muchacho», dijo Laureano con voz rota. «Pero tú todavía puedes hacer algo». «¿Qué?». «Sacar la verdad a la luz y proteger lo poco que queda de ella». Tomás apretó los dientes. La tormenta había cesado, pero dentro de él se estaba formando otra más grande. «Yo no vine a buscar historias, vine a buscar a mi mamá». El viejo lo miró con respeto. «Entonces sigue, no pares hasta encontrarla». Tomás ayudó a Sombras a caminar. Paso a paso, con dificultad, lo guió fuera del galpón maldito. Y mientras se alejaban, supo que lo que venía no sería fácil. Pero ya no había vuelta atrás, porque el pasado no se entierra cuando alguien aún lo está buscando. Tomás y Sombras llegaron al pie del cementerio al amanecer. El cielo apenas comenzaba a aclararse, pero sus ojos llevaban horas abiertas, más por rabia que por sueño. El caballo, cojeando, caminaba con lentitud. Cada paso le costaba, pero se negaba a detenerse. Don Laureano venía detrás, callado, cansado, como si llevara años arrastrando una culpa que por fin comenzaba a pesarle lo suficiente como para hablar. Tomás se detuvo frente a la reja. «¿Hasta cuándo lo pensaba callar?», preguntó sin voltearse. Laureano tragó saliva. «No creas que fue fácil. Fácil. ¿Ver a mi mamá desaparecer? ¿Dejarla? ¿Mentirme toda la vida?». Su voz subía con cada palabra. «Yo merecía saber». El viejo se apoyó contra una lápida. «Tu mamá, Lucía, era la única que se atrevía a mirar de frente a este pueblo, a decir las cosas como eran. Pero se topó con pared, con la misma que yo, con la que todos». Tomás se volvió. Tenía los ojos húmedos, pero no por tristeza, por furia. «Dígame todo. Ya». Laureano bajó la mirada. El caballo era suyo, Viento lo llamaba, lo cuidaba como a un hijo. Cuando se fue, muchos creímos que no volvería, pero años después regresó. Traía la cara cansada, pero venía decidida. Quería recuperar a su hijo, a ti. Tomás apretó los puños. ¿Y qué pasó? Pasó que este pueblo no perdona, y que hay familias que prefieren enterrar la verdad antes que enfrentarla. Los González tenían algo que ver con ella. No sé todo, solo sé que esa noche vino a buscarme. Estaba asustada, me pidió ayuda. ¿Y usted qué hizo? Le dije que esperara, que era peligroso, que la gente hablaba». Laureano bajó la voz, y cuando volví al galpón, ya no estaba, ni ella ni el caballo. Tomás cerró los ojos con fuerza. «¿Y así quedó? ¿La dejó desaparecer?». Encontré la herradura y sangre, pero nadie investigó, nadie dijo nada. Los González se fueron meses después y el pueblo eligió olvidar. Tomás sacó la medalla del bolsillo y se la mostró al viejo. ¿Y esto también lo iban a callar? Laureano la tomó con manos temblorosas. «Es de ella, se la vi una vez. Tenía tu nombre grabado en la parte de atrás. Era su manera de no olvidarte». Tomás sintió un nudo en la garganta. Giró la medalla. Ahí estaba, grabado a mano, desdibujado por el tiempo. «Tomás, mi luz». Las lágrimas le cayeron sin permiso. «Yo no sabía que me quería. Te amó como nadie, muchacho. Pero el miedo la encerró, y nosotros no fuimos valientes para sacarla». Tomás miró a Sombras, que ahora descansaba bajo un árbol, con la cabeza baja pero los ojos abiertos. «Este caballo es la prueba, la única que queda, y por eso lo buscaron.
dijo Laureano, porque mientras él viva, la historia sigue viva. Tomás lo miró fijamente. Entonces lo voy a proteger y voy a hacer que todos escuchen lo que pasó. Te van a intentar callar. Pues que lo intenten. Laureano lo observó unos segundos. Luego asintió con resignación. Te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque ya me cansé de enterrar verdades. Tomás se levantó, tomó la cuerda de sombras y lo acarició. Vamos, amigo. Esto apenas comienza. Mientras el sol comenzaba a asomar entre las nubes y los primeros rayos iluminaban las lápidas antiguas, Tomás entendió que acababa de cruzar un umbral. Ya no era el niño que buscaba respuestas, ahora era el que estaba dispuesto a decirlas en voz alta, aunque le costara todo. La casa estaba en penumbras. Solo una lámpara encendida en la cocina iluminaba el rostro de Estela, que hervía agua como excusa para no llorar. Sus manos temblaban, pero no por la edad, sino por todo lo que ya no podía seguir conteniendo. Escuchó la puerta abrirse. Tomás entró despacio, con la ropa húmeda, los zapatos llenos de barro y el rostro endurecido. No hubo saludo, solo ese silencio espeso que lo envolvía todo desde hacía semanas. Estela le sirvió mate sin decir palabra. Él se sentó. El vapor subía entre ellos como una barrera tibia, hasta que Tomás la miró a los ojos. «Ya sé lo de mamá». Estela no reaccionó. Bajó la vista y apretó el mate con fuerza. «Laureano me lo dijo todo», continuó, «que volvió, que la vieron, que nadie la ayudó. El golpe no fue la noticia, fue escucharlo de su boca, con esa mezcla de dolor y coraje, como si su hija estuviera hablándole otra vez, pero con una voz más joven. «¿Y tú?», preguntó Tomás. «¿Qué hiciste tú?». Estela se quedó callada unos segundos. Luego habló, con una voz que ya no buscaba excusas. «La vi. La noche que volvió, la vi. Tocó la puerta como si no hubiera pasado ni un día. Estaba flaca, pálida, pero traía una fuerza en los ojos, la misma que tú tienes ahora». Tomás no dijo nada. «Me dijo que venía por ti, que estaba lista, que ya no tenía miedo. Pero yo sí tenía miedo, mijo. Miedo de que volviera a fallarte. Miedo de que se la llevaran otra vez». «¿Y la dejaste ir?». Estela asintió lentamente. «Le dije que no entrara, que tú estabas mejor sin ella, que era tarde». Tomás cerró los ojos. El corazón le dolía como si alguien se lo estrujara. «¿Y qué hiciste cuando desapareció?». «Esperé, cada día, pensando que volvería, pero no volvió. Y cuando pasó el tiempo, el pueblo la olvidó y yo también traté de hacerlo». Tomás se levantó de golpe. «No tenías derecho, era mi mamá». Estela lo miró con los ojos húmedos. «Lo sé, y me lo repito cada día que amanece. Pero yo no sabía cómo hacerlo bien. Perdí a una hija, no quería perder también a un nieto». Tomás caminó por la cocina con las manos en la cabeza. El pecho le latía con fuerza. «¿Y si está viva? ¿Y si nunca la buscaron de verdad?». «Pensé que era mejor así», dijo Estela bajito, «que tu vida fuera más tranquila, que no crecieras con odio». «Pues crecí con un vacío», gritó él, con preguntas que nadie quiso responder, con silencios que pesaban más que 1000 gritos. Estela se levantó con dificultad, fue hasta él y le tomó la cara entre las manos. «Perdóname, hijo, no por lo que te dije, sino por todo lo que no me atreví a decir. Quise protegerte, pero te hice daño, igual que a ella». Tomás no se soltó, pero tampoco respondió. El calor de esas manos viejas lo quebró. «Quiero saber todo», susurró. «Lo bueno, lo malo, lo que te avergüenza. Quiero conocerla, aunque ya no esté». Estela lo abrazó, y en ese abrazo, cargado de años de silencio, empezó la sanación. Más tarde, sentados a la mesa, Tomás le mostró la medalla. Estela la acarició como si tocara el alma de su hija. «Esto no puede quedarse en esta casa», dijo él. «La gente tiene que saber». Estela lo miró y por primera vez en mucho tiempo asintió sin reservas. «Entonces vamos a contarla, juntos». El reloj marcó la medianoche.
Y en esa vieja cocina, donde tantas palabras se tragaron con mate, una abuela y un nieto sellaron un pacto: rescatar del olvido la historia de una madre que solo quiso volver. La mañana siguiente, el silencio del pueblo se rompió con el trote lento de un caballo por la calle principal. No era un caballo cualquiera, era él, Sombras. Tomás lo guiaba con una cuerda improvisada, firme pero sin apuro. Estela venía unos pasos atrás, con el rostro serio y el alma expuesta. La medalla colgaba del cuello del niño, visible. El sol reflejaba el nombre grabado: Lucía Estela. Algunos la vieron, otros fingieron no hacerlo. «Ese no es el caballo de...», murmuró una mujer desde la puerta de la tienda. «No puede ser, eso fue hace años. Es él, yo lo recuerdo, con esa mancha en la frente». Las voces bajitas comenzaron a multiplicarse. Como viento que corre entre árboles secos, los rumores volvieron a soplar con fuerza. En la panadería, doña Marta se persignó al ver pasar al animal. «Esto va a revolver lo que muchos querían dejar quieto». En la ferretería, don Segundo apretó la mandíbula. «Tu madre no merecía lo que le hicieron, Tomás», le dijo al niño, con la mirada clavada en el suelo. «¿Y entonces por qué nadie dijo nada?», preguntó él, con un tono que no buscaba pelea, pero sí respuestas. «Porque el miedo, mijo, es más fuerte que la memoria». Tomás siguió caminando. Sabía que lo miraban, que hablaban detrás, pero esta vez no lo hizo para esconderse. Lo hacía para que todos lo vieran. Al llegar a la vieja casona de los González, cerrada desde hacía meses, Tomás se detuvo. Sombras también. El animal olfateó el aire como si aún pudiera oler la sangre vieja en la tierra. Estela no dijo nada, pero su cuerpo se tensó. «Aquí fue donde la vieron por última vez», susurró ella. Tomás la miró. Luego miró la casa. «Vamos a entrar». «No, todavía no. Este no es el momento». Una voz interrumpió desde atrás. «Ese momento nunca va a llegar», dijo un hombre mayor, delgado, con sombrero de ala ancha. Era Mateo González, el hijo del antiguo dueño. Había vuelto al pueblo días antes, justo cuando comenzó la tormenta. «¿Qué sabe usted de mi madre?», preguntó Tomás, sin moverse. Mateo los miró a los dos. «Sé lo mismo que todos, pero nadie lo dice porque nos da vergüenza». «¿Vergüenza de qué?». «De haber dejado que la callaran, de haber mirado para otro lado cuando pidió ayuda. Y ahora regresa ese caballo. Y todos los que hicimos silencio no sabemos dónde meter la cara». Esa tarde, en la plaza del pueblo, la conversación ya era imposible de evitar. Se formaban pequeños grupos en las bancas, en los negocios, en las casas. Todos hablaban de lo mismo: Lucía, el caballo, la medalla, el silencio. «Yo la vi llorar en la iglesia», dijo una señora mayor con la voz baja. «La vi pedirle al padre que la ayudara. Nunca supe qué pasó después. Mi marido decía que la familia González la tenía amenazada», dijo otra, «pero nadie se metía con ellos. Y ahora ese animal vuelve. Eso no es casualidad». Esa noche, Estela y Tomás se sentaron en el comedor. Sobre la mesa había cartas antiguas, recortes de periódico y la foto de Lucía montando a viento. «¿Crees que van a hacer algo?», preguntó él. «Creo que ya no pueden fingir que no pasó», respondió ella, «y eso es el primer paso». Tomás acarició a Sombras, que descansaba en el patio. El animal estaba débil, pero presente, y su sola presencia era una herida abierta que el pueblo ya no podía tapar. «No voy a parar», dijo Tomás. «No hasta que digan su nombre en voz alta. No hasta que limpien el tuyo, mamá». Estela lo miró y por primera vez en años se permitió sonreír. «Te pareces tanto a ella». Y en ese instante, mientras el pueblo entero se sacudía entre culpas, murmullos y verdades largamente enterradas, Tomás entendió que su historia ya no era solo suya, era de todos. Y nadie iba a dormir tranquilo hasta que la verdad se dijera completa. «Abuela, tenemos que llevarlo con nosotros. Aquí no puede quedarse más».
Tomás se paró en medio de la cocina con la voz firme, mientras Estela lo miraba desde la estufa, secándose las manos con un trapo viejo. Afuera, Sombras esperaba, amarrado al poste de la plaza como si fuera un recuerdo ambulante. «¿Y dónde quieres que lo metamos, mijo? «En el cuarto de los tiliches», respondió ella medio en serio, medio en broma. «En el patio, lo limpiamos, le armamos un espacio, yo me encargo, pero no lo voy a dejar ahí, a la vista de todos como si fuera un trofeo o un castigo». Estela suspiró, se acercó a la ventana y lo miró. Sombras, agotado, con las orejas caídas y la mirada baja, ya no era el mismo animal de las primeras veces. Estaba más flaco, más cansado, pero seguía ahí, de pie. «¿Sabes qué va a pasar si lo traemos?», dijo sin dejar de mirar. «Va a doler, porque lo voy a ver y voy a pensar en ella todos los días». Tomás se le acercó. Tenía los ojos tranquilos, pero llenos de determinación. «Entonces, abuela, que duela, pero que también sane». No fue fácil. La casa de Estela no estaba hecha para recibir un caballo, pero entre Tomás, don Laureano y dos vecinos que ya se habían sumado en silencio a la causa, armaron un pequeño establo improvisado en el fondo del terreno. Estela observaba todo desde el porche, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No decía nada, pero en sus ojos se mezclaban la resistencia y el orgullo. Cuando por fin entraron al patio con Sombras, Tomás lo guió con cuidado hasta el espacio limpio. El caballo miró alrededor, olfateó el aire y por primera vez en días movió la cola. «¿Ves? Ya se siente en casa», dijo Tomás sonriendo. Estela no contestó. Solo se acercó, extendió la mano y le acarició el cuello. El tacto fue leve, tembloroso, pero honesto. «Bienvenido», susurró. Los días siguientes fueron de trabajo duro. Tomás se levantaba antes que el gallo, limpiaba, alimentaba, revisaba las heridas. Aprendía mientras hacía, preguntando a quien supiera, leyendo cuando podía y escuchando al animal como si hablara. Estela, sin decirlo, se sumó. Preparaba comida especial para él. Revisaba si el agua estaba limpia y más de una vez se le vio cantándole bajito, como lo hacía cuando Lucía era niña. Una tarde, mientras lo cepillaban entre los dos, Estela dijo: «Tu madre pasaba horas con él. Decía que era el único que la escuchaba sin juzgarla. Ahora me escucha a mí», respondió Tomás, acariciando la frente de Sombras, «y me enseña cosas que nadie más podría». Un día, mientras limpiaban el viejo armario del fondo para hacer espacio a las cosas del caballo, Estela encontró una caja de madera. «Esto era de ella», dijo, pasándosela a Tomás. Adentro había cartas que Lucía nunca envió. Algunas eran para Estela, otras para Tomás, que entonces era solo un bebé. Hablaban de miedo, de culpa, pero también de amor. «Mucho amor. Quería volver», dijo Tomás leyendo una en voz baja. «Siempre quiso». Estela se sentó en una silla vieja con la mirada perdida. «Y yo no supe recibirla». Tomás le tomó la mano. «Pero ahora nos tenemos. Y a él también». Esa noche en el patio, Tomás se quedó junto a Sombras hasta tarde. El cielo estaba despejado, el aire fresco. Estela salió con 2 tazas de té. Se sentó a su lado en silencio. Miraron al caballo dormir, tranquilo, sin más cadenas que el recuerdo. «Nunca imaginé tenerlo aquí otra vez», murmuró ella. «Yo nunca lo imaginé vivo. Y sin embargo, aquí está, como una verdad que se niega a morir». Tomás asintió. «Como mamá». Estela apretó su mano. No dijeron más, porque en esa casa humilde, donde por años solo vivió el silencio, ahora había algo más fuerte, la voluntad de sanar, y sabían que lo más difícil aún estaba por venir. Pero esta vez no estarían solos. Tomás se dio vuelta por 5ª vez en la cama. No podía dormir. La casa estaba en silencio, apenas roto por el resoplido suave de Sombras en el patio. Afuera la noche era densa, sin viento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La verdad ya estaba dicha.
Estela había confesado, el pueblo murmuraba, Sombras estaba a salvo, pero dentro de Tomás algo aún le apretaba el pecho. Había hecho todo lo posible por encontrar a su madre en los demás, en recuerdos, en palabras sueltas, en cartas guardadas, pero no la había encontrado en él. Se sentó en la cama, encendió la lamparita de buró y tomó el cuaderno donde escribía pensamientos sueltos. Lo abrió en una hoja nueva y ahí, sin pensarlo demasiado, escribió en la parte superior, para mi mamá. Al principio no sabía cómo empezar. Lo intentó varias veces. Hola, soy Tomás. No sé si me recuerdas. Te busqué, pero ninguna frase lo llenaba. Hasta que con el corazón latiendo fuerte, escribió, no sé si alguna vez vas a leer esto, pero necesito decirlo. Y a partir de ahí, todo fluyó. Le habló como si estuviera frente a ella. Le contó de sus miedos, de su rabia, de las noches en que imaginaba su voz, de las veces que quiso odiarla, pero no pudo, de cómo Sombras lo había guiado hasta partes de su historia que nadie se atrevía a contar. Le confesó que la buscó en la cara de Estela, en los ojos de las vecinas, en los cuentos viejos, y que aunque ahora sabía que tal vez no volvería, necesitaba escribirle para no cargar más con el peso de no haberla conocido. No sé si estás viva o muerta, pero para mí ahora sí existes, y eso me basta. Cuando terminó la carta, se dio cuenta de que estaba llorando, pero era distinto. No era tristeza, era una mezcla de alivio y vacío, como cuando uno suelta algo que llevaba demasiado tiempo agarrado con fuerza. Cerró el cuaderno, arrancó la hoja con cuidado, la dobló en 4 partes y la guardó en un sobre que encontró entre los papeles de la cocina. Salió al patio en pijama. Sombras lo miró desde su rincón con una calma que parecía antigua. Tomás se acercó, lo acarició detrás de la oreja y le susurró, «Gracias por traerla de vuelta, aunque sea así». Luego fue hasta el limonero del fondo, cavó con las manos un pequeño hueco en la tierra húmeda, metió la carta, doblada, y la cubrió lentamente. «Aquí está mi verdad, mamá. La dejo en la tierra que tú pisaste, cerca del animal que te reconoció antes que nadie». Se quedó ahí un rato, sentado en el suelo, mirando el cielo negro sin estrellas. A la mañana siguiente, Estela lo encontró dormido en la silla del patio. Tenía tierra en las uñas y la mirada más tranquila que en semanas. No preguntó nada, pero en el desayuno, mientras él untaba mermelada en el pan, ella le pasó una hoja amarillenta. «Es de tu mamá. La encontré en una caja que no había revisado desde que se fue». Tomás la tomó con manos temblorosas. La letra era la misma que había visto en las otras cartas, solo que esta vez estaba dirigida a él. «Para cuando seas grande. Si alguna vez sientes que te falté, quiero que sepas que nunca dejé de pensarte, que estuve contigo en cada paso, aunque no pudiera estar cerca. No fui perfecta, pero te amé con todo lo que tuve, y eso nadie me lo va a quitar». Las lágrimas de Tomás cayeron sobre el papel, silenciosas. Estela se acercó y le tocó el hombro. «Ahora sabes lo que ella siempre supo, que tú eras su lugar en el mundo». Esa tarde, Tomás regresó al limonero. Desenterró el sobre con su carta, lo sacudió con cuidado y lo guardó en la cajita de madera donde ahora dormían las palabras de su madre. Ya no necesitaba enviarla, porque en ese intercambio invisible algo se había cerrado, no con olvido, sino con memoria y con amor. Por primera vez, Tomás no sentía que buscaba, sentía que había encontrado. El día era claro, pero el aire tenía ese peso extraño de cuando uno se dirige a un lugar que ha evitado por demasiado tiempo. Tomás y Estela caminaban en silencio por el sendero de tierra que llevaba al fondo del cementerio viejo. Nadie más estaba ahí. Solo el crujido leve de las hojas secas bajo sus pasos y el canto lejano de un zorzal. Estela llevaba en las manos un pequeño ramo de margaritas silvestres, frescas. Tomás, la cajita de madera con las cartas que había escrito y leído en los últimos días.
Cuando llegaron al rincón donde el nombre de Lucía dormía en una lápida sin adornos, ninguno de los dos habló de inmediato. Era la primera vez que iban juntos. «Aquí está», susurró Estela con la voz temblorosa. Tomás se quedó parado frente a la tumba. Sus ojos recorrieron el nombre, la fecha y el espacio en blanco donde debería haber una despedida, una frase, «te recordamos», que nunca se escribió. Estela se arrodilló con dificultad y colocó las flores sobre la tierra seca. Luego se sentó a un lado con las manos en el regazo. Su mirada se clavó en la lápida. «Perdón, hija», dijo al fin, casi sin aire. «Perdón por no haber sido más valiente, por haberte dejado sola, por no haberte escuchado cuando aún estabas aquí». Tomás se agachó también, pero no lloró de inmediato. Solo observó las letras, la tierra, el tiempo detenido. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo, con la voz ronca. «Que nadie diga tu nombre, que solo se hable de lo que hiciste mal, y nadie hable de lo que hiciste bien». Estela lo miró. «Fuiste lo mejor que hizo», dijo con suavidad, «lo único que hizo con amor completo». Y entonces, como si algo en su pecho se abriera, Tomás comenzó a llorar. No con gritos, no con rabia, con ese llanto hondo de niño y de hombre al mismo tiempo que viene desde donde no hay palabras. Estela lo abrazó y lloró con él. Cuando las lágrimas se calmaron, Tomás sacó la cajita de madera, la abrió con cuidado y sacó la carta que había escrito. Luego, una de las que su madre le había dejado. Las envolvió en un pañuelo blanco. «No quiero que esto esté en un cajón. Quiero que esté con ella», dijo. Cavaron un pequeño hueco junto a la tumba, colocaron el pañuelo dentro, taparon con tierra. Estela se santiguó. Tomás cerró los ojos. «Ya no es solo una historia», dijo él. «Ahora es un lugar, un nombre, una vida que se puede visitar». Cuando se levantaron, un sonido los hizo voltear. Era doña Marta, de la panadería, parada a unos metros, con una flor en la mano. Detrás venía don Segundo, y luego otros dos vecinos. Uno a uno se fueron acercando. No dijeron mucho. Solo se quedaron unos segundos frente a la tumba. Dejaron flores. Algunos hicieron una oración. Y por primera vez en muchos años, alguien dijo su nombre en voz alta: «Lucía, que en paz descanses». Estela miró a Tomás con los ojos húmedos, pero tranquilos. «¿La están recordando?» «No», corrigió él. «La están reconociendo». De regreso a casa, Estela iba tomada del brazo de Tomás. No hablaban. No hacía falta. Algo se había soltado en ese rincón del cementerio, un peso viejo, una culpa sin nombre, un silencio demasiado largo. Ahora Lucía tenía un lugar en la memoria colectiva, ya no solo en los susurros de los culpables o en las cartas escondidas. Ahora estaba en boca de su hijo, en los ojos de su madre, en las manos de quienes por fin se atrevieron a mirar el pasado de frente. «¿Te sientes más ligero?», preguntó Estela ya cerca del portón. «No, me siento completo». Y aunque el dolor seguía ahí, ya no era una herida abierta, era una cicatriz compartida. Y eso era el comienzo de algo nuevo. La mañana comenzó con el canto de los gallos, como siempre. Pero para Tomás, esta vez algo era diferente. Abrió los ojos sin prisa, sin ese peso en el pecho con el que despertaba cada día. La luz que entraba por la ventana no le dolía. Sonrió antes de levantarse. Caminó descalzo hasta el patio, con la camiseta arrugada y el cabello revuelto. Sombras ya lo esperaba, parado junto al bebedero, meneando la cola. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con esa chispa tranquila que solo se ve en los animales cuando ya no tienen miedo. «Buenos días, viejo», le dijo Tomás, acariciándole la frente. «Hoy empieza de verdad lo nuestro». Y sí, aunque él no lo dijera en voz alta, sabía que ya no lo cuidaba solo por su madre, ahora lo hacía por él, por ese vínculo que habían creado juntos, día tras día, en medio del barro, del silencio y del dolor. Esa semana
Con ayuda de Estela y dos vecinos que ya no se escondían para apoyar, armaron un pequeño establo digno. Usaron madera vieja del corral abandonado, tejas rescatadas del fondo del terreno y hasta una manta gruesa que Estela había guardado de cuando Lucía era niña. En la entrada, Tomás clavó un letrero que él mismo pintó a mano. Refugio Sombras. ¿Sabes qué es esto?, le dijo al caballo. No es solo un techo, es un lugar donde nadie más vuelve a ser invisible. Estela lo miró desde la cocina, secándose las manos. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de dolor, era de orgullo. Una tarde, mientras Tomás recogía estiércol con una pala, llegó una camioneta vieja. Se estacionó frente a la casa con un rechinido. Bajó una mujer mayor, de rostro firme y ojos bien abiertos. Era Teresa, la hermana de Lucía. Tomás no la había visto en años. Apenas la recordaba. Estela salió rápido al verla. «¿Qué haces aquí?», preguntó Estela sin dureza pero con distancia. Teresa miró al niño, luego al caballo. «Me contaron lo del animal y que Lucía había vuelto a hablarse en el pueblo. Quería saber si era cierto». Tomás se acercó, la observó con atención. «Todo es cierto», dijo con firmeza. «Y hay más que todavía nadie se ha animado a contar». Teresa se conmovió. Sacó una foto del bolso. Era Lucía, con Tomás bebé en brazos. Se la extendió. «Yo la guardé, por si algún día volvía a verte. Perdón por no haber venido antes». Tomás tomó la foto. Era la primera vez que veía a su madre cargándolo, sonriendo con ternura. La imagen lo abrazó sin tocarlo. «Gracias», dijo. «Llegaste justo». Los días pasaron y con ellos la gente empezó a acercarse. No con lástima, sino con respeto. Niños que antes evitaban a Tomás, ahora se paraban a mirar al caballo. Algunos preguntaban si podían ayudar. Tomás organizó turnos para limpiar, alimentar y contar la historia de Sombras a quien quisiera escucharla. «No fue solo un caballo abandonado», explicaba. «Fue la única voz que no pudieron callar». Una tarde, una niña le preguntó: «¿Y tú cómo sabías qué hacer?». Tomás sonrió. «No sabía. Solo escuché». ¿Al caballo? A todo lo que nadie decía, sentado junto al establo, viendo el atardecer teñir de rojo las paredes de adobe, Tomás sintió una paz nueva. Ya no quería huir del pueblo, ni tapar el pasado, ni vivir esperando respuestas. Ahora sabía que su misión no era encontrar a su madre, sino honrarla. En cada acción, en cada palabra, en cada niño que ahora sí tenía a quien contarle la historia del caballo, que volvió solo para decir la verdad. Estela se sentó a su lado. «¿En qué piensas? En que no sabía que podía sentirme así, tan lleno». «No es que estés lleno», le dijo ella con ternura. «Es que por fin dejaste de cargar lo que no era tuyo». Tomás la miró. «¿Y ahora qué hacemos?». Estela sonrió. «Vivimos y dejamos que el resto aprenda de lo que hicimos». Sombras resopló suave, como si confirmara cada palabra. Y ahí, bajo un cielo ya sin tormentas, Tomás entendió que ese era su nuevo comienzo. Uno donde el dolor no se olvida, pero se transforma. Uno donde él por fin sabía quién era. El sol comenzaba a caer lento, sin prisa, tiñendo el cielo de naranjas y rosados suaves. La tierra olía a campo mojado, a ese frescor que llega después de un día de trabajo honesto. En el porche de la casa, Tomás y Estela se sentaron en silencio, cada uno con una taza de té entre las manos. Frente a ellos, Sombras pastaba tranquilo, sin apuro, como si ya supiera que no tenía que correr de nada. La herida de su pata sanaba bien, y aunque aún cojeaba un poco, se le notaba la vida que antes le faltaba. «Nunca pensé que un caballo pudiera cambiar tantas cosas», dijo Estela, sin dejar de mirar el horizonte. Tomás asintió, no con la cabeza, sino con el pecho. Lo sentía ahí donde todo había empezado a doler y donde ahora algo empezaba a sanar. «Ni yo», respondió, «pero a veces basta con que alguien no se rinda». «¿Sabes?», empezó Estela con voz baja. «A veces me despierto pensando que todo fue un sueño,
que Lucía no volvió, que tú no te enteraste, que Sombras nunca regresó. ¿Y qué haces? Miro la foto en la repisa y luego salgo al patio a ver al caballo y se me pasa. Tomás la miró con cariño. Yo también soñé muchas veces con ella, pero siempre sin rostro. Ahora sí la veo y no me da tristeza, me da fuerza. Estela sorbió el té. Sus ojos estaban húmedos, pero no caía ninguna lágrima. Era otra cosa, como cuando se respira hondo después de haber contenido el aire mucho tiempo. A veces el duelo no se trata de llorar más, sino de recordar mejor, dijo ella. Tomás sonrió. Esa misma tarde llegaron 2 niños del pueblo. Uno traía una manzana, otro una libreta donde había dibujado un caballo con alas. ¿Podemos verlo?, preguntaron desde la entrada. Tomás se levantó y los acompañó. Estela los miró desde la mecedora, con el corazón tibio. Los niños se acercaron despacio a Sombras. Uno le acarició la nariz, el otro se sentó en la tierra a observarlo. ¿Cómo se llama?, preguntó el más pequeño. Sombras, respondió Tomás. Pero no es un nombre triste, es un nombre valiente. Los niños lo miraron con ojos grandes. Uno asintió con entusiasmo. El otro le ofreció la manzana al caballo, que la aceptó sin dudar. ¿Y tú qué vas a ser de grande?, le preguntó uno de ellos a Tomás. Tomás lo pensó un segundo. Voy a cuidar lo que los demás olvidan. Esa noche, antes de dormir, Tomás fue al cuarto de Estela. Ella estaba doblando ropa. ¿Puedo dejar algo en tu altar?, preguntó. Ella asintió sin preguntar. Tomás colocó la medalla de Lucía junto a una foto vieja de la familia. Luego prendió una veladora pequeña. El cuarto se llenó de una luz cálida, suave, como si por fin todos los hilos sueltos de esa historia se unieran en ese rincón. Ella ya está aquí, dijo Tomás en voz bajita. Siempre lo estuvo, respondió Estela. Volvieron al porche como si el atardecer los hubiera estado esperando. El cielo ya era azul profundo. Una estrella brillaba fuerte sobre la casa. Sombra se echó en la tierra cerca de la higuera. Dormía tranquilo, respirando despacio. Tomás recostó la cabeza sobre el hombro de Estela. ¿Crees que alguna vez llegue alguien más con preguntas como las mías? Claro que sí, pero ahora sabrán dónde empezar a buscar. ¿Dónde? Aquí, bajo este cielo, junto a un caballo que no se dejó olvidar. La noche los envolvió con calma. No había palabras pendientes, ni heridas abiertas. Solo un niño, una abuela y un caballo que, sin decir una sola frase, había devuelto la voz a los que más la necesitaban. Y así terminó la historia. No con un final feliz de cuento, sino con algo mucho más verdadero. Un inicio nuevo, compartido y en paz, bajo el mismo cielo. A veces, las sombras que más nos duelen no vienen de la oscuridad, sino de los silencios que nadie se atrevió a romper. Esta no fue solo la historia de un niño, un caballo y una mujer marcada por el pasado. Fue la historia de cómo el amor, incluso el que llega tarde, puede rescatar verdades enterradas, sanar heridas que parecían eternas y dar nombre a los olvidados. Porque cuando alguien decide cuidar lo que otros dejaron atrás, nace algo más fuerte que el dolor, la memoria viva. Si esta historia te tocó el corazón, comenta abajo lo que más te conmovió. Dale like para que más personas la encuentren y compártela con quien necesite recordar que no todo está perdido. Aquí, todos somos parte de algo más grande y cada historia que escuchamos nos hace pertenecer. Suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos como este, que no solo entretienen, transforman. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.